un problema estrictamente de ecuación de Bernoulli. Recuerden, aquí se supone también un comportamiento ideal del fluido, o sea que en las regiones donde empieza a desplazarse el fluido, las líneas de corriente no se cruzan y va saliendo por esta tubería. Puede ser que las líneas de corriente se estrechen, pero nunca se toquen. Entonces el fluido va saliendo por esa boquilla. Entonces la pregunta es con qué velocidad lo hace. ¿Listo? Recuerden, el tanque está destapado, ¿no? Arriba. ¿Listo? Voy a decir que el radio de la boquilla es R minúscula, por si acaso les llega a ser útil ese dato. El radio del agujero por donde sale. Pregunte, compañerísimos. ¿No? ¿Quién digo yo? Listo, fácil, ¿no? 1, 2, 3 por mí. Fácil, fácil. ¿Quién digo yo? Esto es una sección de tubería, entonces hay dos regiones, una región 1 que podría ser arriba y una región 2 que es abajo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Listo? Vea que los niños vengan a mí. Ay, sí. Gracias, muchachos, gracias. Muy ideal su modelo, pero a priori funciona. Vaya por de la fama, señor, por favor. ¿Listo? Es un modelo, el que nos va a plantear es un modelo bastante ideal, pero pues funciona. Igual ese nos lleva al principio de Torricelli. Entonces, marcador negro preferiblemente, ¿sí? Sí, ese, listo. Dale pues. Entonces miren lo que pasa con este asunto. Yo no sé por qué se puso a escribir por ahí el cielo, hubiera escrito aquí debajito del tanque, hubiera sido maravilloso, le hubiera cabido perfectamente la ecuación, hubiera quedado como un príncipe, mi hermano. Yo sí que empecé a escribir allá y que escribía tan grande, dije, ¿cómo va a hacer caber esa ecuación ahí? Listo, a ver. Bueno, mientras mi amigo va rayando, ya que él llegó al principio de Torricelli, apenas termine de escribir la ecuación les diré que es una cosa que espero todos hagan. ¿Cómo es que hay que hacer? Son nivel, mi hermano, es un principio muy lindo, es un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque uno lo puede comparar con algo que nosotros hemos calculado varias veces. ¿Sí estamos? Mientras tanto, los puedo retar a lo siguiente. Este problema puede tener variaciones las que se me dé la gana. Como por ejemplo,
Si eso es cierto y la ecuación de Torricelli explica el comportamiento de ese sistema y nosotros podemos determinar la velocidad de salida de agua del tanque, entonces por ejemplo un reto es, los reto a que me digan cuánto tiempo tarda en desocuparse el tanque. Otro reto podría ser, bueno, y si la densidad del fluido no es constante, sino es directamente proporcional a la profundidad, entonces determine la velocidad de salida del fluido. ¿Aló? ¿Sí estamos? Es un lindo problema, todos son problemas de lindas ecuaciones diferenciales, ustedes en esos son unos magos, ecuaciones diferenciales. ¿Ya vieron ecuaciones diferenciales o no? Ah, por eso, entonces ya son unos re magos. Profe, hace resto, Bernoulli, Riccati, ¿qué es eso, profe? Pero hace rato, ¿sí o no? Pero bueno, ya las vieron, entonces, en teoría cuando uno ya las vio, uno ya le pueden dar madera con eso hasta que se cansen. Entonces, son retos que estoy dejando y que quiero todos rayados el viernes. Profe, bueno, no entendimos no escuché la segunda parte. Entonces, ¿cuánto tarda en desocuparse el tanque? El primero es cuánto tarda en desocuparse el tanque. ¿Sí estamos? Y el otro es... Si quieren, para saber cuánto tiempo tarda en desocuparse el tanque, pongan la boquilla en la parte inferior del tanque. ¿Listo? Si quieren. O aunque el lado también funciona, eso no pierde. Bien. Y el otro es, ¿y qué pasa si la densidad del fluido no es constante? ¿Sí? O sea, supongan que es un fluido estilo, mi hijo, tómese el jugo que se sentó. Entonces, si es un fluido de ese estilo, pues ¿qué pasa? ¿Cierto? Que la densidad arriba es inferior que la densidad ¿dónde? Abajo, ¿sí? Jugos de guayaba espesos. Sí, jugos de guayaba espesos. Entonces, arriba la densidad del fluido es menor y a medida que vamos bajando la densidad del fluido va que aumentando. Miren que les estoy diciendo cómo se comporta la densidad del fluido, no les estoy dando la ecuación, así que tienen que plantear la ecuación que describe la densidad del fluido. Insisto, arriba la densidad es baja y abajo la densidad es ¿qué? Alta. ¿Cómo pasa en la vida real con un fluido, no? Porque por ejemplo la densidad del agua es constante, sí, qué lindo, pero cuando uno está dentro de un fluido como por ejemplo en un océano, pues la densidad del fluido va cambiando. Si estamos, a medida que nos vamos ¿qué? Sumergiendo, se van presentando efectos de mayor acumulación de fluido. ¿Listo, profe? O puede asumir uno que la densidad es constante, pero... Entonces aquí básicamente lo que hice fue que tomamos la ecuación de Bernoulli, entonces tomamos un punto de referencia, para mí esta altura es 0, entonces sabemos que la presión atmosférica pues, puede ser despreciable y mi velocidad inicial va a ser 0. No, esa parte de la presión atmosférica despreciable no me gusta. Pues, bueno, yo la desprecié, yo dije que era, pues esa presión atmosférica... La presión es la misma. O bueno, No, es más breve decir, y queda más como un príncipe sin despreciar cosas, decir que P sub 0 es igual a P sub 0. Ay, ¿cómo así, profe? Claro, es que la presión que actúa aquí afuera es la misma presión que actúa aquí afuera. sí. Entonces la presión atmosférica que actúa acá es la misma presión atmosférica que actúa acá. Pues suponiendo que las dimensiones del tanque son tan pequeñas comparadas con las dimensiones de las capas de aire, que entonces el delta de P respecto a la altura es prácticamente ¿qué? 0. Entonces, pues presión aquí es exactamente la misma. ¿Se lo pilla? Y ahora sí, muere Kakaroto. Y aquí lo mato. Y entonces con estilo, mi hermano. Pero también se puede No me gusta. Pero bueno, sí se puede hacer despreciable porque él está suponiendo que vive en un planeta donde no hay aire. Entonces estamos en un planeta vacío. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ese efecto funcionaría muy bien. ¿En qué lugar, dime, mi hermano? ¿El espacio? No, ¿en qué lugar del espacio? Quiero específico. ¿Para qué planeta me voy para que eso funcione bien? No me puse y no hay aire, sí, claro. Pero pintaban nubes los manes, qué raro. Obviamente, por ejemplo, la luna. Es la luna que es un lugar sin atmósfera. Entonces, como no hay atmósfera, pues no hay presión atmosférica local. Entonces uno podría asumir que la presión atmosférica es 0 en ambos lados del tubo. Sin embargo, es muy posible que el principio de Torricelli haya que cancione bien. ¿Sí estamos? Y entonces acá entonces como ya se fueron las P sub 0, entonces sabemos que la velocidad inicial es 0, entonces esta expresión se me va y la altura, como yo tomé mi punto de referencia que y es igual a 0 o h, entonces esta se me va a 0, entonces me queda que rho GH es igual a 1 medio de rho por b, que es la velocidad que vamos a hacer al cuadrado. Entonces acá paso este rho a este lado, entonces me da rho con rho, me queda GH es igual a 1 medio de la velocidad que voy a hallar al cuadrado y entonces llegamos al principio de Torricelli, que la velocidad de salida es igual a la raíz de 2GH.
Inspirado, mi hermano. Muy bien, ojo ahí. Listo. Nos acaban de dañar un video de YouTube para siempre. Bueno, muy bien, miren, último comentario. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es el momento en que uno hace, oh, interesante? ¿Por qué? Porque nos está diciendo algo que es muy curioso. Nos está diciendo, miren, que la velocidad con la que sale un fluido por esta región, un fluido ideal, bajo estas suposiciones, bajo estas condiciones, es igual a la velocidad que ganaría una esfera de masa m cayendo a una altura h, que es exactamente ¿qué? La misma. Porque nosotros hemos calculado, hemos probado que la caída desde aquí hasta acá tiene una velocidad final que es exactamente la velocidad con la que sale el fluido por acá. ¿Estamos? Excelente. Muy interesante para que, señores, señoritas, podéis ir en paz. Si es interesante, sin duda alguna es muy interesante. Señores, sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto. Nos vemos el viernes y quiero todas mis tareas resueltas. Dejé varias. ¿Sí estamos?